Que Dios te bendiga muy grandemente en este día de hoy. Mi nombre es Gelmis y hoy quiero compartir contigo una reflexión que puede transformar tu manera de pensar. Porque muchas veces los pensamientos que no enfrentamos terminan destruyéndonos. Y el título que le he puesto a esta reflexión es Pensamientos que matan, verdad que libera. Y me gustaría que escucharas con atención, porque Dios quiere hablar a tu mente y sanar a tu interior. La mente no es simplemente el lugar donde piensas, es el centro de mando de tu vida. Allí se procesan tus pensamientos, tus decisiones, tus memorias, tus creencias. Lo que gobierne tu mente terminará gobernando tu vida. Por eso el enemigo no comienza por destruirte desde afuera, sino comienza controlando tu mente. No necesita cadenas físicas, solo necesita acceso a tus pensamientos. Porque si logra plantar una mentira y tú la crees, él ya tiene su territorio ganado. Pero, ¿cómo trabaja el enemigo? ¿Cómo logra penetrar en un lugar tan sagrado como la mente? La palabra de Dios nos da luz sobre su estrategia. Y es allí donde debemos comenzar a abrir los ojos espirituales. Porque muchas veces la batalla no empieza afuera, sino adentro. El enemigo no siempre ataca con cosas visibles. Sus dardos no son flechas físicas, son pensamientos sembrados, ideas torcidas, mentiras sutiles que se disfrazan de verdad, acusaciones que susurran en la mente y afectan el corazón. Y eres tú quien decides si esos dardos se apagan con la fe o si se encienden y se convierten en fortalezas mentales. Una mentira repetida muchas veces puede parecer verdad si no la confrontas con la palabra. La palabra de Dios nos avala esta verdad en el libro de Efesios, donde se nos exhorta diciendo: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. ¿Y qué es ese escudo de la fe? Es mucho más que un símbolo o una imagen. El escudo de la fe es la confianza firme y segura en Dios. Es creer en sus promesas aunque no veamos la batalla completa. Es la armadura invisible que protege nuestra mente y nuestro corazón de los ataques del enemigo. Cuando creemos en la fidelidad de Dios, en su poder y en su amor, podemos apagar esos dardos encendidos de duda, miedo y acusación. El escudo de la fe nos sostiene cuando todo parece estar en contra y nos permite mantenernos firmes sabiendo que Dios pelea por nosotros. Porque esta batalla, esta lucha por la mente humana no empezó ayer. Desde los primeros capítulos de la historia humana ya vemos esta batalla en acción y no se libró con espadas, sino con palabras. Veamos cómo se infiltró el engaño en el corazón de una mujer que lo tenía todo. Eva, la palabra nos dice que vivía en el huerto, rodeada de todo lo que Dios había creado para su bienestar y protección. Pero la verdadera batalla no era en el exterior, sino en la mente de ella. Una batalla silenciosa, sutil, que comenzó con tan solo una pregunta. En Génesis 3:1 encontramos: ¿con qué Dios os ha dicho? Esa duda sembrada por Satanás hizo que Eva empezara a desconfiar del carácter de Dios. La llevó a pensar que Dios le estaba ocultando algo. Y cuando su mente fue convencida, su cuerpo cayó después. Porque toda caída comienza en la mente. Antes de pecar con las manos, se peca con los pensamientos. Pero no solo en el Edén ocurrió esto. Mucho más adelante, en el corazón de un rey, vemos cómo un solo pensamiento mal manejado puede desatar una cadena de tragedias. Miremos con atención lo que le sucedió a David, un rey ungido por Dios, un hombre conforme a su corazón que sin embargo enfrentó una batalla interna. En 2 de Samuel capítulo 11 versículo 2 la palabra nos dice: y desde la azotea vio una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David no cayó con Betsabé en un instante. Primero la miró, luego pensó, luego la deseó y luego actuó. Pero todo comenzó en su mente. Un pensamiento
que no fue detenido, terminó en pecado, adulterio, muerte y dolor. Y si seguimos avanzando por las páginas de la Escritura, encontraremos a uno que caminó con Jesús, pero nunca dejó que Él reinara en su interior. Una historia que nos conmueve, nos alerta y nos lleva a examinar nuestras propias intenciones. Y es muy importante que no solo escuchemos esta historia, sino que nos detengamos a pensar en cómo obtiene el enemigo acceso a nuestro interior. Porque Judas no se volvió traidor de un día para otro. Antes de que Satanás entrara en Judas, ya había preparado el terreno en su mente. No fue un camino repentino ni una traición de un momento a otro. Como dice el Evangelio en Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Este versículo nos muestra que hubo un proceso silencioso y persistente. Satanás no irrumpe con violencia desde afuera, sino que va infiltrando pensamientos que no confrontamos. Ambición, desilusión, avaricia, ideas y deseos que Judas guardó en su corazón sin llevarlos a la luz. Esa es la forma en que el enemigo trabaja, sembrando poquito a poco, hasta que creemos que esos pensamientos son solo nuestros. Y hoy, esta guerra continúa. Ya no son solo figuras bíblicas, sino en personas reales, en hermanos, líderes, ministros que aman a Dios, pero están siendo vencidos internamente. Y debemos hablar de esto con verdad y compasión. Hoy no solo los incrédulos están en guerra mental, también los hijos de Dios. Muchos están batallando con pensamientos de ansiedad, de temor, de baja autoestima, de condenación, de fracaso. Pero la palabra nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Y también nos asegura que cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Por eso, aunque el enemigo intente convencernos de que no valemos nada, que Dios no nos escucha o que nunca vamos a cambiar, debemos resistir esas mentiras, porque se han convertido en cadenas invisibles que podemos romper en Cristo. Pero el Señor no nos ha dejado sin armas. La Biblia nos revela el antídoto, la estrategia celestial para que no solo resistamos, sino que tomemos autoridad sobre nuestra mente. Y la respuesta está en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, donde nos dice la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y qué significa llevar cautivo un pensamiento a la obediencia de Cristo? Significa tomarlo prisionero como en una guerra. En el original griego, la palabra usada es aismalotizo, que describe a alguien que es arrestado, desarmado y llevado bajo control total. Así debemos tratar los pensamientos que se rebelan contra la verdad de Dios. No se dialoga con ellos, sino que se someten. No se les da espacio, se encarcelan. Es decir, cada vez que un pensamiento llega, tú lo detienes y le dices, ¿tú vienes de Dios o vienes del infierno? Y si no está alineado con la palabra, entonces no lo aceptes, no lo abraces y no lo dejes crecer. Nuestra mente no debe ser gobernada por emociones, traumas ni pensamientos sueltos. Debe ser gobernada por la verdad de Dios. Y si aún te preguntas si Dios puede sanar una mente fragmentada, bueno, pues hay una historia en los evangelios que nos da esperanza pura. Una mente que estaba totalmente oprimida, pero la palabra nos dice que fue restaurada por completo con solo una palabra de Jesús. Y la palabra nos dice en Marcos capítulo 5, versículo 15, y vinieron a Jesús y vieron al que había tenido la legión de demonios sentado, vestido y en su juicio cabal. Este hombre había sido totalmente despojado de su humanidad. Vivía entre los sepulcros, no dormía, no tenía descanso, andaba desnudo, se hería a sí mismo y gritaba día y noche. La gente le temía y él probablemente también se temía a sí mismo.
Pero cuando Jesús llegó, no solo liberó su cuerpo, sino que sanó su mente. Lo sentó, lo vistió y lo devolvió a la conciencia de quién era él. Recuperó su juicio, recuperó su dignidad. Hoy, muchas personas viven como este hombre, no entre tumbas físicas, pero sí en sepulcros mentales, encerrados en ansiedad, en pensamientos oscuros, atados por recuerdos, traumas, culpas, voces interiores que no los dejan en paz. Viven, pero no están vivos. Caminan, pero no tienen dirección. Pero cuando Jesús llega, todo cambia. Él no solo rompe las cadenas, Él ordena la mente, silencia las voces, restaura la razón y hace que volvamos a sentarnos vestidos y con la paz que habíamos perdido. Concluimos diciendo, no permitas que una mentira alojada en tu mente termine trayendo destrucción a tu vida y causando heridas a los que te rodean. Muchas veces el enemigo no necesita gritar, solo susurrar, pero cuando aceptamos su susurro como si fuera verdad, le damos lugar y el precio puede ser muy alto. En el mundo espiritual, una mentira no se vence con lógica humana, solo puede ser derribada con la palabra de Dios. Esto es una guerra de pensamientos, una batalla invisible donde el enemigo lanza dardos, pero tú tienes la autoridad para rebatir cada uno con la verdad eterna. La palabra de Dios nos afirma su poder cuando declara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Y no solo es poderosa, también es protectora. El profeta Isaías nos recuerda una promesa para los que mantienen su mente firme en el Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Por eso debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, porque esta es la única arma segura, infalible y poderosa para combatir las mentiras del enemigo. El apóstol Pablo también nos exhorta sobre esto al decirnos en Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Y como último, recordemos que el mismo Jesús en el desierto venció cada tentación de Satanás, no con emociones, no con argumentos humanos, sino diciendo, escrito está. Mateo 4:4. Hoy es tiempo de declarar en el nombre de Jesús, mi mente ya no será un terreno de batalla, será un altar donde solo Cristo gobierne. Gracias por escuchar esta palabra. Si te fue de bendición a tu vida, compártela con alguien más que pueda estar luchando en su mente. Y recuerda, tu mente no es campo de batalla, es altar para Dios. Que el Señor te guarde en su perfecta paz y hasta la próxima, una semilla de fe para tu corazón. Bendiciones.